A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Su nombre es Andrés Moyano Bachelieri, perdón, es psicólogo social y de las organizaciones de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Administración y Dirección en Recursos Humanos de la misma casa universitaria, diplomado en Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez, Certificate Fostering Diversity and Inclusion de la Yale University, además de ser director general de Imagine Consulting SCL. Desde ya, nuevamente les agradezco la participación, las cámaras encendidas y les dejo con Andrés para dar inicio a este seminario. Andrés. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, súper. Bueno, primero que todo, agradecerles por estar, por sumarse en esta tarde-noche, dependiendo de dónde se encuentren. Ahí pueden, la idea es que si bien es un seminario donde hay una exposición y luego su pregunta, podemos hacerlo durante la presentación un espacio interactivo, en el sentido de que puedan, a través del chat, poder comentar de dónde son, si están trabajando, estudiando u otro. Y durante la presentación, si cabe la posibilidad de responder alguna pregunta, yo puedo ir leyendo sus comentarios, sus consultas, sus inquietudes para hacerlo interactivo. No obstante, al finalizar igual va a haber un espacio para algunas preguntas. Bien, entonces, pues les voy a compartir pantalla em, y comenzamos. Perfecto. Cualquier cosa me avisan a través del chat, yo voy a estar ahí atento. Entonces, este seminario tiene por nombre Criterios técnicos para la identificación temprana de climas laborales en riesgo. Como mencionaba Karin, este es un tema bastante amplio, que una hora es un tiempo bien acotado para presentarlo en forma general. Comentar que si bien probablemente acá hay más de 170 personas, eh, unos tienen conocimiento con respecto a este tema, se va a enfocar para quien sabe menos, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, se va a partir desde la base. Eso significa que van a haber algunos conceptos sencillos para definir, para caracterizar y luego eso para poder responder la pregunta, ¿no? Que es el título de este seminario, que puede identificar cuáles son esos criterios, ¿ya? Y de qué hablamos cuando hablamos de clima laboral y qué hablamos cuando hablamos de clima laboral en riesgo. Bien, entonces comenzamos. Primero definamos qué es clima laboral. Probablemente algunos de ustedes tienen conocimiento, pero probablemente algunos de ustedes no tienen mucha claridad con respecto al tema. Hay varias aproximaciones o formas de abordar este concepto. El primero es que el clima laboral es un concepto subjetivo. ¿Por qué? Porque se entiende a través de las percepciones que tenemos las personas. Y como bien sabemos, las percepciones son subjetivas. Cada persona vive la realidad de forma individual, de acuerdo a sus propias interpretaciones, de acuerdo a la forma de ver la realidad. Por ende, esa forma de ver la realidad está en contacto con las distintas prácticas y procedimientos que tiene una organización. No es lo mismo para alguien que lleva 20 años en una organización, que es de una generación X, que tiene un cargo de jefatura, versus alguien que lleva 3 meses en esa misma organización, que es de una generación centennial. Eh, Probablemente vamos a tener visiones distintas, ¿no? Entre otras variables. La otra es la llamada objetivista, donde uno encuentra la forma de poder objetivar de alguna forma esas percepciones que son subjetivas, ¿no? Por ende, ahí uno le asocia las respuestas que tienen las personas con respecto a estas propiedades formales de la organización, o dicho de otra forma, a los distintos elementos por los cuales se define o se identifica una organización, que son las variables, ¿no? Por ende, estos atributos o conjuntos, procesos y prácticas se vinculan con las personas, y por ende esta respuesta es la forma en que las personas reaccionamos frente a la organización. Y luego de eso está la que vincula las dos anteriores, que es la interaccionista, que es un fenómeno socialmente creado a través de la interacción, en cuya génesis participan tanto elementos a nivel subjetivo como por las características formales de la organización. Es decir, se genera esta vinculación entre la subjetividad individual, que reiteramos, es una percepción, con estas características de la organización que están afuera de la persona. Por ende, entonces,
el clima es considerado es un filtro, no es estático, primero. Eso significa que está en constante movimiento, ¿sí? Por ende, es percibido por las personas que la integran de acuerdo a, y tiene distintos efectos, a través de las motivaciones, el comportamiento, la satisfacción, la calidad de vida, salud mental, tiene una multiplicidad de elementos que la afectan. Y por lo mismo, hay organizaciones que este tema lo toman bastante en serio y otras que lo toman de forma obligatoria y otras que sencillamente aun cuando estemos en el año 2026, todavía no la consideran para evaluarla. Ahora, ¿desde dónde se entiende el clima laboral? De sus dimensiones, y estas son múltiples. Vamos a ver algunas más académicas, otras más desde el punto de vista más aterrizado de cómo se mide en algunas organizaciones. Primero está la de Liquid Stinger, está la de Likert y Brunet, que son un poco más antiguas, veamos un poco de historia, donde ya se entendía que habían múltiples variables sobre las cuales se entendía el clima. Liquid Stinger y lo incluí porque vendría siendo así como podría ser Freud, el padre del psicoanálisis, Liquid Stinger podrían ser los padres del clima laboral, que fue el primer instrumento el año 78 que se construyó de clima laboral, donde medían la estructura, la responsabilidad, la recompensa, el desafío de las metas, las relaciones interpersonales, estándares, bueno, ustedes lo ven en pantalla, manejo de conflicto, identificación con la organización. Y de forma paralela también está Likert, que probablemente lo habrán escuchado de la escala Likert, el mismo autor que también estudió el clima, y lo veía con algunas, si uno hace una comparación entre Likert y Lickman-Stinger, encuentra con que hay algunos elementos que se asemejan y otros que son diferentes y que uno podría incluso hasta decir que son complementarios y también Brunet también que incluye la autonomía, el grado de estructura del puesto, el tipo de recompensa, la consideración, el agradecimiento y apoyo. Entonces, dependiendo del autor y la variable, vamos a encontrarnos con que hay distintas dimensiones y que, por supuesto, en la medida que va avanzando el tiempo, nos vamos a encontrar con que esto se hace más complejo, más depurado, pero dependiendo, por supuesto, de desde qué latitud o desde dónde él o los autores entienden el clima laboral. Otro que es un poco más aterrizado, que es mucho más actual, que probablemente lo han escuchado, que es el llamado Great Place to Work, no sé si lo han escuchado, que en español venía siendo un gran lugar para trabajar, que es un modelo creado hace algunos años que ha sido, yo diría que el día de hoy, eh, que si bien es voluntario para medirse bajo este modelo, la gran gracia, entre comillas, que tiene este modelo es que se transforma en un ranking. Por ende, hay empresas que le encanta compararse, que le encanta estar en el top 10 y partió de forma muy, muy, muy localizada en Estados Unidos, pero el día de hoy es multinacional, obviamente está Chile incluido, y que depuraron este modelo donde tienen 5 grandes variables, ¿no? Si podemos comparar con lo que vimos anteriormente, hay ciertas similitudes, pero también diferencias. Uno que es la credibilidad de cómo las personas percibimos a nuestros líderes y a la organización, ¿sí? Básicamente que hay una coherencia entre el discurso y la acción. Segundo, el respeto, que es un concepto que el día de hoy sabemos que es bastante importante a propósito de la ley Carin en Chile y la ley de no discriminación de otros países de Latinoamérica, que obviamente como es visto por los superiores en términos de respeto, la imparcialidad que está asociada a la anterior, que es la ausencia de discriminación, justicia y reglas claras, el orgullo, el sentir orgullo por el trabajo en el que uno se desempeña. A veces, de mi experiencia, que he trabajado con múltiples organizaciones de distintas industrias, hay algunas donde el orgullo es total, se persigue, pero hay otras donde hay orgullo más bien por el cargo que se ejerce, un orgullo por la profesión, por la vocación, específicamente las industrias de la educación y de la salud, pero por la organización no tanto. Y también tenemos el compañerismo, que es el sentido, y también se habla, también uno puede asimilar que en empresas que buscan fortalecer el concepto de que la empresa es una familia. Y esto asociado a generar vínculo, a generar compañerismo y crear una sensación de no solamente compromiso, sino que de pertenencia. ¿Sí? Bien, voy a
darme una pausa para ver si hay algún tipo de chat. Puedo darme un minuto, a ver si hay consultas o comentarios. Están del Biobío, Santiago, Puerto Montt, Sarasota, mira, Estados Unidos, Venezuela. Analista de DO, Freddy, perfecto. Bueno, pueden seguir participando y si hay consultas, comentarios, mientras tanto, feliz de poderlos leer. Bien, entonces, ¿qué pasa? Volvamos al Liquid Stinger. ¿Qué sucede con el clima laboral? No solamente se trata de medir este tema. Y acá vemos, de acuerdo a este modelo, estamos hablando, recordemos, el año 1978, mucho tiempo atrás, que hablaba de que el sistema o las distintas elementos que forman parte de una organización, eso, estamos volviendo atrás. Eh, para dar un ejemplo, tecnología no es la tecnología que uno entiende el día del 2026, ¿no? Que entendemos que el día de hoy uno la sociedad a la IA, entre otros, pero el año 78 tiene que ver con cómo se ejecutaban los distintos productos y servicios, hablamos básicamente de maquinaria, estructura, liderazgo, entre otros, entonces tenemos estos elementos que son el input, son elementos que son parte de la organización y luego eso, las dimensiones en que se miden, es decir, el ambiente que se percibe. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso hay distintos elementos que están sobre la mesa, que son parte del sistema, aquellos otros que son parte del clima, ¿no? Que se miden, ¿no? Y junto con eso está entre medio la motivación, que son aquellos elementos o variables, ahí esos autores, esos elementos sean logro, afiliación y poder, son aquellos de McLennan, que tiempo atrás también señalaba que son elementos que generaban una valencia o un impulso a poder lograr los objetivos. Eso significaba entonces, ya mucho tiempo atrás, donde el clima estaba deteriorado, afectaba directamente la motivación. El día de hoy podemos concluir que existen muchas otras variables asociadas a que no solamente afecta la motivación, sino que además de eso a la calidad de vida, a la salud mental, entre otros. Y eso lleva a que la motivación, de acuerdo a este modelo, genera un resultado al comportamiento emergente, es decir, que afecta, como lo vimos en la definición anteriormente, afecta al comportamiento, a las actividades, a la interacción, el sentimiento, pero el día de hoy uno puede hacerlo también con respecto a los resultados, la productividad, entre otros, y también trae por consecuencia que son aquellos elementos o variables que importa mucho en las organizaciones que son finalmente el output o el resultado, donde eso puede afectar el clima laboral a la productividad, a la satisfacción, a la rotación, al ausentismo, la innovación, adaptabilidad, reputación, imagen reputacional, entre muchas otras. Por ende, desde mucho tiempo atrás, la medida que si una organización busca una mejora en su productividad, en su desempeño, en su satisfacción, mayor innovación, mayor creatividad, entre otros, sí o sí tiene que tomar en consideración que el clima organizacional es una variable que la afecta de forma directa o indirecta. Por ende, la evaluación del clima es esencial en la medida en que, bueno, por una parte, cuando existen cambios organizacionales, pero aun cuando una organización perciba de que no es necesario medirla, ya sea porque se encuentra en un entorno estático, estable, donde la empresa, a la organización público-privada le está yendo bien, ¿no? O que está con procesos de cambio, donde ya sea hay desvinculaciones, si es pública, hablemos de Chile, hay un cambio de gobierno, o que empresa privada perdió algún cliente importante, tiene que evaluarse en forma sistemática y si es durante cambios, con mayor razón, sobre todo porque si hablamos de cambio, eso va a generar internamente, ya sea en forma latente manifiesta, algunos conflictos internos, o bien en revisiones periódicas. Volviendo a lo dicho anteriormente, donde no se perciben mayores dificultades, pero aún así hay que medirlo, porque es lo mismo, dando el- la comparación, cuando uno va al doctor dando el chequeo anual, uno se siente bien, no, no, no se siente estresado, duerme bien, etcétera, hace deporte, pero de todas formas uno dice, oye, igual me tengo que hacer ese chequeo anual. Lo mismo para el caso del clima laboral. ¿Por qué? Porque esas mediciones permiten detectar problemas y detectar problemas de forma temprana.
Cuando uno lo hace de forma reactiva después, cuando ya han pasado múltiples problemas, que es desde mi experiencia, lo habitual de un porcentaje importante de organizaciones, salvo las grandes que tienen los recursos y tienen las espaldas y las otras personas para poder hacerlo, después resulta muy complejo poder, no retrotraer, pero sí poder paliar o sanar esos ambientes laborales que ya se encuentran con daño, o como es el título de este seminario, que está con bastante riesgo, porque lo que se busca obviamente es por fortalecer ese ambiente laboral. Entonces, ¿qué sucede? Acá elaboré una lista de indicadores que y esto es cuando no ha medido formalmente el clima laboral. Esto uno lo puede medir, para allá vamos. Pero cuando una organización no lo ha medido y se empieza a encontrar que en conversaciones de pasillo, en comentarios, en quejas, etcétera, uno empieza a hacer el listado de que se empiezan a presentar algunos de estos indicadores que sean relativamente representativos. Podríamos encontrar que cuando hablamos de clima laboral en riesgo, uno podría hacer el símil de un clima laboral que ya de forma más extrema, es llamado un clima laboral tóxico, donde se podría presentar aquella percepción de injusticia, que puede ser real o inventada, ausencia de reconocimiento y o descalificación, que tiene que ver porque alguien hace su trabajo y no se le da ningún tipo de retroalimentación positiva, o al cualquier error se descalifica, por ende hay un predominio de la crítica, por lo mismo hay sobrefocalización en los errores, hay un menosprecio al trabajo de otra persona, y no solamente a su rol como trabajador o trabajadora, sino que además en su calidad de persona, a su familia, a su vida social, el típico ninguneo, el mirar en menos, dicho de otra forma, también rigidez en las normas cuando hay un sistema que está muy burocratizado, lo cual genera frustración, no sentirse por lo mismo respetando su dignidad, individualidad y las diferencias entre las personas. También hay falta de transparencia en los sistemas de información, donde se escuchan comentarios, como se dice en Chile, en el correo de las brujas, hay información poco clara, también hay ausencia de desarrollo en el cargo, significa que, y eso pasa en algunos organismos, ya sea públicos o privados, donde la persona hace su mismo cargo y no tiene posibilidad de poder crecer, ya sea ni de forma vertical ni de forma horizontal, es decir, hace su mismo trabajo sin posibilidad de ningún tipo de modificación o cambio. Por ende, no hay desafíos laborales. Uno que yo considero que es de los más graves, donde los conflictos se abordan a las espaldas o a los gritos, eh, y eso pasa mucho en las culturas latinoamericanas, donde se ha aprendido que es la forma de poder no resolver los conflictos, porque no se resuelven, sino que de poder expresar la disconformidad. Pero ¿qué pasa? Que después las personas se empiezan a enterar que hablaron de ellas a las espaldas, ¿no? Y eso empieza a generar en la sumatoria, y si uno suma los elementos anteriores, algunos de ellos, no necesariamente todos, empieza a generar un clima que empieza a verse afectado. Situaciones negativas normalizadas, como el tirar bromas pesadas, de grueso calibre, y malas prácticas institucionalizadas, como el llamado robo hormiga, las salidas un poco más temprano. Acá los ejemplos, si ustedes podrían agregar, son bastante numerosos. Pero ¿qué pasa con todo esto que está en pantalla? Aquellas empresas que no hacen mediciones o hacen mediciones por cumplir, básicamente lo que hacen es normalizar estos indicadores. Lo asuman como parte de. Lo mismo, si lo llevamos a otro plano, es cuando una familia está pasando por violencia intrafamiliar, pero esa familia no reconoce internamente que está viviendo violencia. ¿Le hace sentido? Y eso es porque encuentra que el trato que tienen es normal. No es que sea bueno, es normal, es parte de. Es como así nos tratamos, pero eso no significa que sea sano. Lo mismo acá en un entorno laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá uno ve que esto es parte del entorno, o empieza a notar que es parte del entorno, pero que uno se siente parte de. Entonces, ¿qué empieza a suceder?
empieza a suceder ausentismo laboral, licencias médicas, las personas empiezan a buscar alternativas de trabajo, entre otros. ¿Sí? No sé, frente a esto hay algún tipo de, bueno, acá unos comentarios. Por acá viene alguna pregunta. Arturo dice, consulta, ¿debiera modularse o ajustarse el resultado de encuesta de clima con otros indicadores duros para tener una mejor evaluación de clima? Voy a responder eso, Arturo, en unos instantes más por lo que viene a continuación. Súper buena tu pregunta. Pero cualquier cosa sigamos con sus preguntas. Claro, o sea, si yo esto lo tomo sin tomar una medición formal, son solo apreciaciones o percepciones que no se objetivan, que no es parte de algún tipo de levantamiento formal, cualitativo y o cuantitativo. ¿Sí? Por ende, cuando hablamos de criterios técnicos para poder identificar climas laborales en riesgo, sí no tenemos que enfocarnos en, y acá cuando va a hacer la lectura de encuesta de clima es porque sí o sí hay que aplicar una encuesta de clima. Por lo general, las empresas que parten abordando el clima parten por lo cuantitativo. ¿Se puede por lo cual? Sí, pero de mi experiencia en parte por lo cuanti. ¿Por qué? Porque se ven números, se ven porcentajes. Y cuando ya se ven los resultados, uno dice, ¿sabes qué? No estamos, la jefatura, la gerencia dice, no estamos tan bien como creíamos. ¿Sí? Versus que si parto por focos grupales, uno va a decir, ya, ¿quién estuvo en los focos? Ah, bueno, claro, esta persona, claro, lo ve todo mal. ¿Me explico? Pero claro, lo ideal es partir por lo cuanti y luego eso seguir por lo quali. Entonces, vamos a ver dos formas de mostrar estudios de clima. Uno es, bueno, esto que se muestra a continuación no es algo privado, está disponible en Internet, por ende se le muestra a ustedes. Esto es algo que subió una empresa que mide estudios de clima y que básicamente lo que hacen las empresas realizando encuestas de clima es que te muestran la forma de leer estas encuestas. ¿Sí? Y no conozco organización que espera que estos resultados sean lo más positivos posibles. Sobre todo si te lo encarga el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos de personas espera que estos sean buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque son los principales resultados, son los principales responsables, perdón, que el clima laboral sea lo más favorable posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Básicamente, eh, cuáles son los promedios que están en las distintas variables, como veíamos anteriormente de acuerdo al Lewin y Stinger. Acá esto es de acuerdo a la consultora que hizo la medición. Y luego de eso, cuál es el deseable, es decir, cuál es el mínimo esperable, por el cual no puede decir, ¿sabes qué? Desde aquí hacia arriba estamos ok. Si hay algunas variables que están por debajo, ahí es parte de lo que uno tiene que decir, ok, es lo que uno tiene que intervenir. Entonces, este es un ejemplo del resultado de X organización. Lo que está a mano izquierda, condiciones ambientales hasta desarrollo laboral y clima total, son las distintas variables. El clima total ese vendría siendo como el promedio. Lo que está en rojo son las evaluaciones negativas. En este caso era la escala Likert, lo negativo era muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Lo que está en rojo, por ende, es negativo. Y lo que está en azul o celeste es lo positivo. Y luego de eso, el estándar esperado vendría siendo el 70% de respuestas positivas, que es lo que está en una línea punteada, eh, ahí más o menos como a mano derecha, ¿sí? No se alcanzan a verla bien. Y luego de eso está el de la organización, que es 40. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo indico en este rectángulo rojo son aquellas variables que son bastantes, son la mayoría, son aquellas que indican que el estándar esperado, que es un 70%, que hay empresas que incluso lo dejan hasta un 80% o 85%, acá hay porcentajes de respuestas que están menos del 70% de respuestas favorables, ¿sí? Ahora, si uno suma cada una de estas variables, no es que sumen 100 porque hay un porcentaje que son respuestas neutras, que se dejaron de fuera. Entonces, ¿qué pasa? De relaciones interpersonales de trabajo de equipo, que es la primera que está dentro del rectángulo rojo, es la primera que mide menos de un 70%, que es lo esperado. Por ende tenemos relaciones interpersonales, procedimientos, enfoques a las personas, visión y jefatura directa, innovación, remuneraciones, y así hasta desarrollo laboral,
que es la peor evaluada. Entonces, si uno ve la cantidad de variables medidas, las que salieron bien evaluadas versus cuántas salieron mal evaluadas, acá uno dice si es la primera vez que lo evalúa la empresa, probablemente acá estamos hablando de un clima laboral en riesgo. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de variables que están mal evaluadas de acuerdo al estándar fijado por la consultora a la cual la empresa contrató. ¿Sí? Repito, cuando hablamos de clima laboral en riesgo, en un sentido uno puede asimilarlo a un clima tóxico, pero más bien el clima tóxico es cuando estamos hablando de que hay muchas variables que es muy hablado. Pero cuando estamos hablando del riesgo, donde tenemos algunas variables definidas por la organización o por la consultora, en la que hay, y esto, repito, depende del criterio de la organización, que pueden ser el 30, 40, 50 o más por ciento de las variables mal evaluadas. Y en este caso tenemos más del 50% de las variables mal evaluadas. Ahora, si uno quiere sacar el promedio, que en este caso la empresa lo hizo, o la consultora lo hizo, también salió en promedio con un 57,8% de respuestas favorables que la última, que es el clima electoral. Entonces acá tenemos un clima en riesgo que sí o sí uno requiere intervenir. Entonces, si uno fuera parte del área de o el área de gestión de personas, o el área de recursos humanos, y esto uno lo muestra a la jefatura de gerencias, las jefaturas y gerencias tendrían que decir, uff, esto está complicado, esto es grave, hay que definir un plan de acción. Ahora, hay empresas que bajan el perfil, dicen, no, esto no es tan así, la gente, no, que la gente igual se queja de llena, no, si tenemos muchos beneficios, sí, empiezan aun cuando esto es objetivo, empiezan a encontrar razones para justificar de que esto no es tan así. Eso yo lo he visto. Pero lo que uno tiene que hacer es levantar las alertas y decir que esto, si bien es una percepción, está objetivado, hay una muestra representativa muy importante, muestra representativa por estamento, por división, por área y por dotación total, y uno podría hacerlo también por mirada por género, hombre-mujer, por ende ser representativo, esto es lo que actualmente se está viendo. Y por ende, uno tiene que vincular con cuáles son las consecuencias de no intervenir en el crimen. Por ende, acá ya tenemos una mirada bastante más objetiva. ¿Es la única? Por supuesto que no. Tenemos otras mediciones. Entonces, de acuerdo a este informe, ¿qué es lo que elaboró esta consultora con respecto a en qué intervenir? Que elaboró este mapa de intervención donde y ahí lo encerré en este rectángulo, no un cuadrado, un rectángulo rojo, de cuáles vendrían siendo aquellas intervenciones que son críticas, que básicamente cuáles serían peor evaluadas, que en ese caso, desarrollo laboral, retroalimentación, resolución de conflicto, porque la organización va a decir, oye, son tantas variables para intervenir por cuál parto. Bueno, acá las más críticas. Y luego eso, en verde, las que están abajo a la izquierda, aquí que son intervenciones preventivas, que son las que serían en rojo, pero las que están más cercanos a lo azul, y luego eso, los cuadrantes donde está la intervención de reforzamiento, las que están un poco más cercanos a lo azul, y luego es la intervención comunicacional, que son las que salieron mejor evaluadas. ¿Sí? Por ende, acá tenemos una mirada más objetiva para saber desde dónde, por ende, intervenir. Hay otra que probablemente quienes están en Chile lo conocen, bueno, en otros países también se aborda el llamado enfoque de riesgo psicosocial, que vendría siendo, ahí Marieli pregunta cuáles son las herramientas cuantitativas para aplicarlas. Ya vamos ¿cuál es el nombre del test aplicado en el ejemplo que se está presentando? Dice Martín. Este es un test de clima laboral, el que acabamos de ver. Pero hay otro que es obligatorio en el caso de Chile y otras empresas de Latinoamérica que están obligando por ley a poder medir, no es el clima laboral, pero tiene por nombre, que quizá han escuchado, quizá no, el llamado enfoque riesgo psicosocial, que vendría siendo aquellos elementos del clima laboral que afectan al bienestar de las personas o que, en forma más simple dicha, son riesgosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Desde hace algunos años atrás, la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de Chile,
y otros países de Latinoamérica también tienen mediciones similares a esta, que empiezan a darse cuenta de, y esto viene antes de la pandemia, inclusive, que habían elementos que afectaban el bienestar de las personas, entonces ya estamos hablando de bienestar, la productividad y también enfermedades mentales e incluso psicosomáticas. Entonces, el clima laboral, por ende, ya no es visto como un tema tan light o tan de moda. Es decir, uno tiene que verlo desde esta mirada, por eso presento esta segunda. Y la forma de evaluarlo, para el caso de Chile, esto es obligatoria para las empresas o organizaciones públicas o privadas que tienen al menos 10 personas. ¿Sí? Están exentas las empresas, las microempresas, pero también se podrían, si decidieran voluntariamente hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Este también es un criterio técnico y que es obligatorio, repito, para las empresas que tienen, organizaciones que tienen al menos 10 personas, donde se evaluó, antes era el ISTA 21, el día de hoy es el instrumento SEAL SM Suceso, que es un instrumento obligatorio para medir los factores de riesgo psicosocial. Acá que se mide el diseño del trabajo, también el contexto social y ambiental. ¿Qué pasa? El clima laboral, entonces, el día de hoy te dice que puede generar daño psíquico o físico a las personas. Y eso lleva, lo he dicho anteriormente, que el clima laboral podría generar ausentismo, podría generar rotación, ¿no? Porque la gente se enferma en climas laborales críticos o tóxicos. Y ahí en pantalla está este cuestionario que está disponible en la web. Está, de hecho, el manual, donde este cuestionario, que ha tenido distintas fases, pero actualmente es un cuestionario que tiene 88 preguntas, 34 preguntas a nivel general, donde ahí se le pide datos con respecto al género de edad, la unidad geográfica para saber resultados segmentados, preguntas sus condiciones de empleo, preguntas con respecto a salud mental, muy importante, dolores corporales, licencia médica. Entonces acá vemos que son preguntas bastante distintas del clima laboral. Se enfoca más, en este caso, a la salud mental, a lo ergonómico, condiciones de trabajo y luego de eso a las distintas dimensiones de riesgo psicosocial laboral, que son 54 preguntas y como ustedes pueden ver en pantalla, la gracia de este instrumento es que mide numerosas variables como carga de trabajo, exigencias emocionales, desarrollo profesional, bueno, y ustedes la ven en pantalla hasta violencia y acoso. Por ende, se saca una fotografía bastante completa con respecto a las preguntas generales y la de riesgo psicosocial, y por ende, dado que es obligatorio, repito, para las empresas que tienen al menos 10 personas, sí o sí, el día de hoy te sacan la fotografía y uno, en la medida que hayan malos resultados, uno tiene que definir un plan de acción concreto para mejorar aquellos factores que se encuentran críticos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Pero antes, bueno, acá está en qué consiste cada uno, pero en honor al tiempo bastante breve. La carga de trabajo tiene que ver básicamente si las personas se encuentran sobrecargadas en su trabajo, ¿sí? Y eso tiene que ver con cuando hay poco personal disponible, pero cuando hay gente que está con licencia médica, vacaciones, entre otros. Desarrollo profesional, posibilidad para poder adquirir conocimiento y experiencias nuevas, para poder tener mejores oportunidades de trabajo en la organización, exigencias emocionales, eh, que tiene que ver con que el trabajo está asociado con vivir experiencias o emociones intensas. Y acá hay rubros donde eso es parte de, donde está hablando de la salud, educación. Luego eso, reconocimiento y claridad del rol, que tiene que ver con reconocerlo con respecto al rol que uno realiza y el trato asociado al trabajo. Conflicto de rol, de que uno básicamente se sienta confundido con respecto a lo que uno tiene que realizar. La calidad del liderazgo tiene que ver con la relación básicamente con la jefatura, compañerismo, pertenencia con respecto al equipo de trabajo, inseguridad en las condiciones de trabajo, no solamente con respecto a que uno tiene algún tipo de accidente, sino que con respecto a la forma en que se abordan las tareas, horario y lugar de trabajo, equilibrio de trabajo vía privada, bueno, tiene que ver con ser capaz de poder equilibrar todas esas esferas, confianza y justicia, básicamente sentir confianza y que uno siente que el lugar es un lugar justo y seguro. Vulnerabilidad básicamente tiene que ver con temor a plantear situaciones en el trabajo, a plantear situaciones injustas, mejores opciones de condiciones de trabajo. Y violencia y acoso, bueno, acá hablamos en el caso de Chile con la ley Karim, que el día de hoy se mide desde esa forma, donde ver si uno ha vivido
conductas intimidatorias o ofensivas, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que te muestra este instrumento es el estado de riesgo. Hay tres opciones: riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, en lo general. Si te aparece alto, como en este caso, inmediatamente acá es un alerta absoluta. Es gravísimo, ¿no? Estamos hablando de una olla a presión que está a punto de reventar. Y este es el caso de un colegio y acá yo puse en este rectángulo color rojo cuáles son aquellas dimensiones que estén en riesgo alto. Y como se sabe eso, son aquellas que, por ejemplo, en carga de trabajo, si uno ve aquella línea horizontal de color rojo, si está más de un 50%, el riesgo ya es alto. Y ahí vemos que carga de trabajo, exigencias emocionales, desarrollo profesional, reconocimiento y claridad del rol, conflicto de rol, equilibrio de trabajo-vida privada, confianza y justicia, vulnerabilidad y calidad de liderazgo no están por sobre 50, pero es la que tiene el mayor porcentaje de ese riesgo alto, que es lo rojo. Por ende, si estamos hablando de que es el porcentaje de trabajadores en riesgo alto, en esa dimensión en la que sale peor evaluada, estamos hablando de que esa dimensión, en este caso son muchísimas dimensiones que han salido muy mal evaluadas, incluyendo la que está más abajo, que es la de salud mental. ¿Cuál es la que está dentro de todo bien evaluada? Es inseguridad con las condiciones de trabajo, curiosamente. Ahí tenemos que es la que está, en este caso, con un color verde, por sobre el 50% llegando a un 60%, eso es lo que es llamado un factor protector. Pero ¿qué pasa? Tenemos tantas dimensiones tan mal evaluadas que acá esto es una fotografía indesmentible y que ese colegio, porque es un colegio, tiene que tomar carta en el asunto porque en caso contrario, si ya no están pasando por situaciones graves, ausentismo, rotación, denuncias, entre otros, lo más probable es que se va a transformar probablemente después en un daño reputacional irreparable donde algún profesor o algún apoderado denuncie por el maltrato que está viviendo algún niño y ahí se empiecen, como se dice, a destapar la olla y empiezan a suceder casos más graves. Respuesta usuario, son privadas, exactamente. Estos resultados lo envía el acceso a la empresa, pero hay empresas por un tema de transparencia que deciden subirlo a su página web. ¿Sí? Por ende, como dice ahí, bueno, Samsung, claro, esto es trabajo con el equipo de prevención de riesgo, exactamente. ¿Esto aplica a los servicios públicos? Absolutamente, totalmente. Perfecto, ahí respondiendo a sus preguntas. Entonces, esto es un criterio técnico. El criterio técnico para tener claridad con respecto a los climas laborales en riesgo son aquellas encuestas, instrumentos cuantitativos que muestran una mala fotografía o que depende del criterio de la organización, público o privada, donde hayan, para mí, 2 a 3 que estén en rojo ya son elementos a tomar en consideración. De hecho, la suceso te obliga a que si tienes una en rojo, tienes que eh, diseñar un plan de acción y tienes que ejecutarlo. De hecho, yo estoy trabajando con una empresa que no puedo decir la cual actualmente, donde lo sugerido la suceso es que tenía una que estaba más en rojo, donde la primera sugerencia era hacer focus group para poder identificar cuáles son aquellos elementos cualitativos que permitan entender el por qué la variable, que en este caso era vulnerabilidad, por qué era la que estaba más en rojo, para desde ahí diseñar planes de acción. Entonces, como tenemos acá, tenemos numerosas variables que muestran que no solamente tenemos un riesgo alto, sino que además de eso, sí o sí hay un clima crítico, probablemente un clima tóxico, ahora, la gracia de este instrumento es que te da resultados por estamento. Entonces acá uno puede tener la fotografía si es un colegio, por profesores, por jefaturas, por auxiliares, entre otros, y obviamente frente a eso
uno puede sacar una lectura más específica, inclusive resultados de hombres y mujeres. ¿Sí? Por ende, entonces, cuando tenemos un clima laboral riesgo, uno tiene que, si trabaja en el área o independiente de donde uno trabaje, uno tiene que sí o sí asociarlo, no siempre pasa, a que estamos frente a una crisis. Ahora, claro, una definición de crisis es que puede amenazar la supervivencia de la organización. Para algunas, como el sector público, eso no va a pasar, pero para algunas privadas hay varios ejemplos de empresas que frente a malas prácticas, climas dañinos, se vieron afectadas en forma importante en su daño reputacional y que les tomó años recuperarse, ¿sí? Y esto, hay empresas que cuando se asustan por el daño reputacional. Y el día de hoy tenemos los celulares que tienen cámara y esas cámaras pueden documentar situaciones anómalas, situaciones eh, que pueden evidenciar cualquiera de las dimensiones que acabamos de ver, donde hay que hacer algo al respecto. Por ende, la- es lamentable lo que voy a decir, pero el miedo a veces genera ese motor para poder hacer los cambios, ¿sí? Porque si no, salir de la zona de confort es muy complicado. Por ende, situaciones, como vimos anteriormente, esta encuesta, que pues, son un peligro, tiene que verse como una oportunidad para generar cambios. ¿Y qué pasa? Tenemos el diagnóstico, pero hay que intervenir. Entonces acá le muestro brevemente una imagen que muestra, esta intervención puede ser de forma interna o externa. Si la organización tiene recursos para poder intervenir, se recomienda hacerla de forma externa. ¿Por qué? Porque aun cuando uno puede llevar 2, 4, 6, 8, 10 años trabajando en la misma organización, igual de todas formas siempre hay una contaminación con el clima. ¿Sí? No hay una mirada del todo objetiva. Por ende, si es externa, hay que definir un contrato con respecto a qué es lo que hay que mejorar. Hay que hacer probablemente, si ya está el diagnóstico, que es la encuesta, habría que generar otros dispositivos de diagnóstico, como lo mencioné anteriormente, algunos instrumentos cualitativos. Se recomienda focus group o grupos focales, entrevistas en profundidad, no solamente a la jefatura o gerencia, sino que además a las distintas áreas, sobre todo aquellas que peor evaluaron eh, las distintas dimensiones, pero con un clima de confianza, consentimiento informado y asegurando, obviamente, la confidencialidad. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos un clima tan malo como lo vimos anteriormente en ese colegio, es probable que si se quisieran hacer entrevistas de grupos focales, puede que no salga nada. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de decir lo que piensa. ¿Por qué? Porque puede creer de que esas entrevistas o esa información va a ser usada en su contra. De hecho, también pasa en las encuestas de ISTAS 21, bueno, al día de hoy sea DCM, o encuestas de clima, de que de todas formas hay personas que piensan que les pueden pinchar la IP, o pueden pensar que de todas formas van a identificarlas si son mal evaluadas. Hay personas que creen eso, puede no ser cierto, pero también es un indicador. Y luego se define un plan de acción que sea aterrizado, que sea priorizado. Uno no va a poder cambiar todas esas dimensiones de la noche a la mañana. Tiene que ser un plan escalonado, con aquellas que son más críticas y en forma paralela con un plan de gestión de cambio que permita ir haciendo avances paulatinos, lentos, porque va a pasar que va a haber resistencia de forma interna, ¿no? Porque si uno dice en una empresa, ahora van a empezar los cambios, ¿qué pasa con la gente? Empieza a sentir miedo, empieza a creer, oh, van a despedir gente, ¿no? Por ende, la comunicación es fundamental. Luego eso, poner en práctica a través de la implementación todos los cambios con distintos dispositivos, eh, porque, como está bueno, indicado en el curso, un clima laboral en riesgo puede llevar a no solamente a riesgos psicosociales, sino que además de eso, un burnout colectivo, y eso es grave. En particular en industrias como la salud, donde, como vimos en pandemia,
terminaron muy, muy afectadas. Y luego de eso está bueno, la determinación, donde está la medición final, pero esto es un ciclo donde año a año uno tiene que ir demostrando que las mejoras son reales, porque ¿qué pasa? A veces se interviene y las mejoras no se dan como se espera, ¿no? Entonces, se deja de creer, eh, y después llega, por ejemplo, otra consultora o otra que busca hacer cambios y la predisposición obviamente es negativa. Entonces, esto es lo que pensamos en un cambio, lo que vimos anteriormente de la que estaban mal evaluadas, que eran muchísimas. Aquí acá la fotografía es mucho mejor, ¿no? ¿Cuáles son las que están en un porcentaje, el rojo, riesgo alto, pasó al 50%? Ninguna. Este no es el mismo colegio, por si acaso, esta es otra empresa, ¿sí? Pero sí tenemos acá en este caso carga de trabajo, que es la que, en este caso, la que está en rojo, que está por sobre el amarillo y el verde. Por ende, es un elemento que uno tendría que poder intervenir de forma preventiva. Y vulnerabilidad, que si bien el rojo es bajo, tenemos el amarillo, que está por sobre el 50%, y acá habría que intervenir eh, de todas formas, ¿sí? Pero si hablamos de un cambio de 2 a 3 años de lo que vimos anteriormente en el colegio a esto, uno podría decir que la intervención fue un total éxito porque hubo un cambio significativo. Pero para eso hay que tener la voluntad, el interés de hacer los cambios, el compromiso y la voluntad. Esto no es un cambio de un día para otro, eh, porque estamos hablando de cambiar no solamente a las personas, sino que además de eso cambiar la estructura de la organización, hacer ajustes a la estrategia, a la dinámica y, si uno hila un poco más fino o más profundamente a la cultura de la organización, de la forma de hacer las cosas, no de las cosas que están normalizadas, de dejar que sean normales, entre otros. Por ende, un clima deteriorado no aparece un día para otro, es algo que se produce en el tiempo, que probablemente de forma interna hay un porcentaje de las personas que puede ser alto o bajo que no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pero sí que hay ciertas áreas que pueden ser los sindicatos, pueden ser algunas jefaturas, que están más sensibilizadas, que sí lo perciben, sí se dan cuenta. Pero siempre van a haber indicadores, como lo veíamos anteriormente, estos indicadores, la percepción de injusticia, ausentismo, hablar por las espaldas, entre otros, de que si uno lo ve, se da cuenta, uno dice, acá hay que medir, no se ha medido, hay que medir. Si se está midiendo, bueno, veamos qué es lo que aparece en la fotografía, ¿sí? Y sí o sí, aun cuando no haya muchos indicadores negativos, sí o sí hay que poder generar los cambios y los ajustes, porque este clima deteriorado siempre va dejando señales, patrones, microtensiones, situaciones de cambio que no acomodan. Cualquier situación es exacerbada aun cuando sea bastante mínima. O sea, renuncia a alguien, siempre hay atribuciones, percepciones de que, claro, acá todo está mal, etcétera, ¿no? Es una bomba de tiempo un clima deteriorado. Por ende, detectarlas a tiempo cambia por completo el destino de una organización, ¿no? Y hay muy buenos ejemplos de empresas que se dieron cuenta tarde o temprano que tenían que hacer los cambios y lograron hacerlo, y otras que no lo hicieron y que tuvieron un daño tan grande que desaparecieron o tuvieron que reinventarse. Por ende, hay que prevenir los daños antes que se vuelvan estructurales o que se vuelvan tan enraizados. Como el cáncer. El cáncer, cuando está avanzado, es muy complejo, lo sabemos, de poderlo desandar, pero sí hay ciertos indicadores previos, ¿no? De personas que tienen malos hábitos. Por ende, esa prevención hay que considerarlo, lo mismo que permitir decisiones más proactivas. Un clima deteriorado implica que hay reactividad, ¿no? Si hay proactividad, probablemente ese clima eh, no estaría deteriorado. Por ende, proteger la confianza y la seguridad para plantear las diferencias es importante. Mejorar la calidad del diagnóstico a veces. Yo he conocido empresas que han hecho malos diagnósticos, han hecho diagnósticos muy benevolentes o con una mala muestra representativa y se han quedado con ese resultado cuando en realidad fue un mal diagnóstico. Por ende, hay que hacerlos más precisos para que sean más específicos
y más objetivos, más representativos, con tal confidencialidad y anonimato, y que esas intervenciones, porque esta fotografía tiene que estar asociada a cambios, permita que haga intervenciones más participativas y sostenibles. Cuando se habla de más participativas, que no solamente lo lidere el sindicato, no solamente lo lidere las jefaturas, sino que también haya algo transversal para que las personas se sientan parte de esos cambios. Y por supuesto, el gran desafío es que sea sostenible en el tiempo. A veces hay retrocesos, pero si uno avanza 3 pasos, ok, se retroceda uno, pero no dos, no tres, no cuatro, ¿sí? Por ende, para que eso no pase, tienen que ver los llamados triunfos a corto plazo, para que la gente se dé cuenta y diga, ah, eso está empezando a cambiar, me estoy convenciendo, y de ahí de a poco se empieza a ver todo bastante mejor. Bueno, esa ha sido la presentación. Muchas gracias por su atención. Parece unas preguntas por ahí. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Veo harta participación en el chat. Muchas Cierta gracias gente. por eso. Ideal si es que varias de las preguntas que hicieron en el chat las podemos hacer con micrófono abierto, hacemos un poco más dinámico este espacio. Tenemos tiempo, yo creo, por unas 3 preguntitas, así que si pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono y que le hagan la pregunta a Andrés. José, Ok, gracias. Bueno, gracias Andrés por la presentación. Hiciste mucho en poco tiempo, así que felicitaciones. Quería Gracias. hacerte una pregunta referente a los resultados. Alguien lo preguntó. Una encuesta de clima, los resultados son un input para la dirección de la organización. Por lo tanto, entiendo yo, y esa es la pregunta, que los resultados no se mostrarían a los colaboradores. No así en una encuesta de riesgos psicosociales, donde a veces cuando los riesgos son altos se muestran para poder intervenir, sobre todo cuando me ha tocado a mí hacer intervenciones. Entonces, la pregunta es esa. ¿Los resultados se le muestran al público o no se le muestran? Mira, de mi experiencia va a depender de cuál es el instrumento. Pues si hablamos de clima, eso tiende a mostrarse de forma interna a quienes toman decisiones, que tiende a ser el área de personas y algún comité asociado, que puede ser un comité de bienestar, comité paritario u otro, para definir los planes de acción. Y comunicacionalmente se indica, por ejemplo, agradecemos tu participación en la encuesta de clima, prontamente iniciaremos las acciones, y más que mostrar los resultados, se muestran como algunas acciones. Por ejemplo, te invitaremos a participar en distintas capacitaciones en temas de manejo de conflicto, comunicación, haremos algunos ajustes en la sala cuna, entre otros, más que mostrar la negativa, porque eso igual, si es un clima deteriorado, tiende a generar mucha reactividad. Entonces, tiende a ser a veces de resultado bastante delicado, y peor aún si hacemos algo cualitativo, demostrar algunas citas que son muy delicadas. No sé, mi jefatura me acosó. Hay jefaturas que pueden decir, ya, ¿quién dijo eso? Necesito saberlo, etcétera. Entonces, eso es delicado, ¿no? Hay que tener un buen manejo, hay un tema político ahí que uno puede ahí incluir, pero a diferencia de redes sociales, claro, que tiene que haber un cierto nivel de divulgación, ya sea a través de la internet. Hay empresas que muestran, ven qué es lo que muestran, a veces muestran algo bien acotado para que no les digan que nunca se difundió nada. perfecto. Pues, Gracias, José. Gracias, Andrés. Vamos a pasar a Freddy Echeverría, que tiene la mano levantada. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? se escucha bien. Perfecto. Andrés, tengo una consulta con respecto a cómo se podría como implementar medidas a partir de los indicadores que dan las encuestas de SEAL y, bueno, la encuesta de clima en instituciones públicas, donde, bueno, hay mucha resistencia al cambio, hay compañeros que, no sé, me doblan la edad y ya llevan 10 años trabajando, entonces ya están muy arraigados con la forma en que hacen las cosas, entonces, y bueno, hay mucha burocracia porque, no sé, hay una planificación. Y para poder aprobar eso tiene que pasar por lo menos por 3, 4 equipos antes de ser aceptado. Entonces, bien complicado hacer eso. Entonces, no sé si hay alguna estrategia, alguna manera de poder
hacer que las cosas realmente resulten y, bueno, sean un poco más aceptadas en este tipo de instituciones. Sí, mira, yo conozco que hay de todo con respecto a instituciones públicas, algunas que son, bueno, algunas tienen más o menos burocracia, algunas tienen más o menos resistencia al cambio, pero yo diría que tiene que ver con cuál es la visión que tiene el equipo tomador de decisión, que puede ser el comité, sindicato, distintos actores involucrados, con respecto a cómo abordar estos cambios. Si en la historia ha demostrado que hay resistencia permanente, eso no es un buen predictor. Donde, claro, la ley te va a obligar a generar un plan de acción, pero ese plan de acción puede ser un saludo a la bandera, es decir, hacer lo mínimo y que haya algún respaldo de lo que se va a hacer. Por ejemplo, vamos a capacitar, ok, a los líderes, lo vamos a hacer en formato online, pero finalmente algo de 1 hora y fue una charla que no tuvo ningún tipo de impacto, pero quedó el respaldo. Entonces no hubo ningún cambio. Pero ¿qué pasa con eso? Que después tenemos otra emisión a los 2 años, ¿no? Pero claro, si eso no está asociado a consecuencias, con desvinculaciones, que sabemos que en el sector público puede ser complicado, claro, no te va a ver afectado. Pero claro, hay que ver desde dónde yo genero estas palancas de cambio, ¿no? Y ahí uno puede mostrar distintos estudios que muestran cuáles son los efectos negativos de no hacer los cambios. Ejemplo, lo que pasó con Ley Karim, que trabajó en un hospital público, estamos de Chillán, y llevó a ese resultado para sensibilizar, ¿no? Pero puesto que el sector público tiene elementos políticos también asociados, uno tiene que encontrar a aquellas personas que te apoyen en esos cambios, pero siempre va a haber un tope o un límite, ¿no? Ejemplo, o como, oye, te pueden decir, todo esto se cambia si tal legislatura sale. Sabemos que eso puede ser muy complicado, por ende, siempre hay topes o límites donde uno juega con eso, pero uno tiene que encontrar las alianzas, mostrar los beneficios y luego eso que sea sostenible en el tiempo. No es sencillo, no es sencillo, pero sí yo conozco gestores públicos bastante, y algunas subsecretarías bastante pro en ese sentido, que tienen buena disposición, pero depende de cómo funciona internamente esa cultura. Muchas gracias, profesor. Gracias, Freddy. Gracias, Andrés. Tengo más preguntas en el chat, pero no veo más manos levantadas. Quizás, Andrés, te gustaría revisar un poco el chat y ver si hay alguna pregunta que te Sí, gustaría sí, hay varias responder. preguntas. Si acá hay algunas personas como Catalina que ha ayudado a responder varias preguntas, así que súper agradecido por ella. La otra es eh, claro, o sea, esta encuesta de la CLSM, debería participar toda persona, aun cuando sea honorario contrata, ¿sí? Em, Independiente, como preguntaba Carla con respecto a su modalidad de contratación, ¿no? Aun cuando sea a honorarios. Em, una evaluación de este tipo, bueno, ahí respondió la Catalina, muchas gracias. La evaluación es cada 2 años. La muestra es representativa, ahí no es que sea un porcentaje fijo. Si buscan en Internet calculadora muestral, ahí tienen que poner cuál es el universo, por ejemplo, 1500 personas, ya uno ve el nivel de confianza 95%, margen de error 5%, y te va a dar un número. Mientras más grande el universo, más chico es la muestra. Si tengo 25 personas en mi empresa, tienen que contar las 25, ¿no? Porque tengo un universo demasiado pequeño. Ahora, como pregunta Freddy, eh, bueno, ya le respondí a la pregunta. El tema es que uno tiene que apalancar los cambios con gestión de cambio, ¿no? Mm, Clima y ambiente laboral, Anaí, son conceptos similares. Se tiende a asociar ambiente con entorno laboral. El clima tiende a ser un concepto más amplio que involucra más variables. Ah, claro, ahí ella hace la declaración con respecto al porcentaje de participación, exactamente, claro. Pero claro, yo colaboro en muestra representativa porque incorpora también las encuestas de clima donde no es obligatorio y ahí hay empresas que tienen como meta 85-90% de la votación.
Quedan unos minutos, así que le voy a dar la mano a Dominique y con eso cerramos para no atrasar. Dominique. ¿Se oye? Ya. Hola Andrés, mira, gracias por la exposición. Quería preguntarte si es que en la evaluación de los resultados, cuando se entrega la información a la empresa, ¿no crees que sería más conveniente que pudiese tener un poco más de transparencia y que a su vez eso significara que la gente tomara conciencia del estado del clima laboral, que los resultados se mostraran independiente, así como se han mostrado aquí, por ejemplo, pensando en que muchas veces uno como empleado piensa, bueno, la empresa quiere manipular esta situación, no sé, quizás podría tener eh, un mejor resultado cuando la gente tome conciencia de la situación que se vive con los resultados a la vista. Sí, yo conozco empresas que utilizan ese formato. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque ya llevan tiempo bajo esa modalidad. Es decir, lo encuentran como una forma de sensibilizar los resultados. Ahora, ¿es lo que debería hacerse siempre? Sí, pero hay algunas que tienen un clima tan tóxico que podría ser utilizado en contra o podría generar incluso algo peor, ¿sí? Si lo llamo a un ámbito familiar, es como cuando va no sé, el típico joven de 15 años chuta, este típico joven descarriado que justo llega con las notas. Y a veces el cabrón dice, "¿Sabes qué? Mejor ni llevo las notas, mejor que ni sepan, porque si saben, me van a retar". ¿Me explico? Entonces sería acá lo mismo porque se empiezan a un clima tóxico, busca responsables o busca culpables. Nunca es uno, ¿no? Entonces lo mismo un clima que es más propositivo, que tiene una mirada más madura, digámoslo, probablemente sea lo mejor, pero va a depender de a quién se muestre. Donde ahí puede ir por capa o por fase. De mi experiencia, uno lo muestra acá a los comités responsables, mostrar toda la imagen. Y luego eso se decide de qué mostrar. Probablemente algunos resultados generales se comunica en una reunión que puede ser ampliada para plantear las dudas o consultas y luego eso bajar no sé, responder inquietudes y no hacerlo a través de la internet, que puede estar sujeta a más comentarios. Hay que tener muy claro qué es lo que la cultura valida con respecto a cómo comunicacionalmente yo tengo que mostrar los resultados. Pero estoy de acuerdo que la transparencia tiene que estar, pero hay empresas que la transparencia no les gusta, no es lo apropiado, está mal visto y es parte de aquellas como caja de Pandora, o un tema, o dicho de forma, un tema tabú. No debiera ser, pero a veces pasa. Gracias, Dominique, por Gracias, esa Dominic. pregunta. Gracias, Andrés, por la presentación, por la respuesta a las preguntas. Te voy a dar 1 o 2 minutitos para que dejes a los chicos y a las chicas invitados a el curso y de ahí ya quedas libre para que puedas ir a Súper. descansar y nosotros pasamos al sorteo. Muchas gracias. Para responder un par de preguntas con respecto a técnicas para poder conocer las causas del mal clima laboral. El siguiente paso es identificar las causas. Eh, Elaborar un diagrama de Ishikawa para saber a qué se debe esto, ¿no? Y eso es lo que debería hacerse, ¿sí? No es atacar el síntoma. Es como cuando uno dice, oye, doctor, me duele la cabeza, tómese esta pastilla. Puede ser el rato, pero si no identifica las causas de malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, probablemente va a ser el rato. Y percepción de injusticia inventada, que hay climas tóxicos que inventan situaciones, inventan temas de acoso. Eso sucede, ¿no? Entonces, frente a eso hay que tener claro que hay múltiples factores involucrados, no es sencillo y por ende es una identificación y luego de eso una intervención paulatina, con calma y que sea con un acompañamiento y como dice el dicho, lento pero seguro.
Y si se quieren sumar al curso, eso entiendo que es la próxima semana. Perfecto, gracias Andrés, gracias a todos por su participación. Recuerden que van a poder Muchas gracias. encontrar la grabación de este seminario en la página web de ADIPA y si tienen cuenta con nuestra página en su aula virtual, en la sección de mis seminarios también lo van a poder encontrar. Voy a